¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al 9º programa de Pacific Podcast. Mi nombre es Pamela Figueroa y como siempre es un gusto estar acá nuevamente con ustedes. Antes de iniciar el programa quiero agradecerles por el buen recibimiento que le dieron al 8º programa que salió publicado la semana anterior. Esto nos ayuda a que sigamos llevándoles este maravilloso programa para todos ustedes. El día de hoy nos acompaña una invitada sumamente especial, una maestra en el arte de la música, muy conocida acá en Acajutla por su esfuerzo y pasión en su labor en el arte de la música. Es un gusto para mí presentarles a Miriam Anaya, creadora de la Escuela de Enseñanza y Clases de Música Anaya Academy en Acajutla. Bienvenida al programa. Muchas gracias. Cuénteme cómo ha estado, Miriam. Bien, gracias a Dios, siempre luchando en la música. Y aguantando el calor, ¿verdad? Acá en Acajutla. Sí, que bastante. Y así nos toca, pero tenemos que seguir con nuestra vida, aunque haya calor o no haya calor. Hay que continuar. Hay una pregunta sumamente importante que me gustaría hacerle el día de ahora. La pregunta es, ¿quién es Miriam Anaya? Miriam Anaya es una persona amante a la música, también al deporte, una persona siento perseverante y amante también de las personas y las relaciones sociales. Tiene mucha razón en el ser perseverante. Estuve leyendo un poco sobre su historia antes de poder realizarle estas preguntas y es muy interesante la verdad ver cómo poco a poco ha crecido en el ámbito de la música y qué la ha llevado a esto. Es una gran pregunta la verdad, pero quisiera saber cómo fue que inició el amor por la música, cuál fue su inspiración más grande para llegar hasta este momento. La inspiración más grande fue un mal momento, por así decirlo. El hecho de que quizás se me negara el aprender un instrumento por X razones. Entonces, de ahí partí y dije, tengo dos opciones, o llorar porque me desprecian, o llorar y seguir adelante. Entonces, de ahí tomé la decisión de aprender mis instrumentos de manera personal. Y así empecé a practicar música empecé como a los 8, y eso que me pasó, que marcó mi historia, me pasó como a los 12 años. Entonces decidí hacer la diferencia y enseñarle a los niños, a todo el que quiera aprender música, que tenga ese sueño. Gracias a su experiencia que usted al momento de ahora es que ha tomado esta decisión. A partir de los 12 años, que un maestro me dijo de que no iba a poder aprender porque mis manos eran muy pequeñas. Entonces yo solo me quedé callada y yo llevé mi guitarra y le dije que se me podía enseñar, y como mi familia no sabía, compraron una gran guitarra y eran demasiado altas, no alcanzaban mis dedos. Entonces yo le dije que se me podía enseñar y me dijo de que no, porque mis manos eran muy pequeñas, y cuando vi le estaba enseñando a otras personas. Entonces yo de ahí dije, bueno, entonces aprendo sola. Entonces de ahí yo decidí jamás despreciar a un niño para aprender un instrumento musical, porque yo ya había pasado ese sentimiento. Y no todos reaccionamos de la misma manera, pues hay niños que lloran y se frustran y jamás vuelven a tocar un instrumento. Como les repito, tenía dos opciones, o llorar y quedarme ahí, o llorar y aprender sola. Y hasta el momento casi todos los instrumentos los he aprendido de manera autodidacta. Es muy interesante porque sé que hay personas que porque los desprecian, por decirlo así, prefieren mejor ya no continuar y darse por vencidos en ese momento. Sí. Y la verdad creo que es una persona de admirar, porque no cualquiera se enseña solo, no cualquiera tiene la paciencia de decir, no me salió bien, tengo que volver a empezar o tengo que hacerlo de nuevo. Y es muy bonito poder ver que usted ha aprendido todos los instrumentos que pueda hasta el momento de ahora y haciéndolo sola, pues. Ajá, sí. ¿Dónde inició usted su academia? La inicié en la Casa de la Cultura, después de la pandemia. Por ciertas situaciones también negativas que pasan en la vida, cosas que pasan. Me despidieron del antiguo trabajo que yo tenía de manera injustificada. Entonces, dije yo, ya, se acabó, empiezo mi proyecto. El sueño que yo siempre he tenido, o sea, a veces cuando uno está en cierto lugar uno no puede florecer porque uno tiene su creatividad y a veces no puede explotar esa creatividad. Entonces, empezando uno de manera sola, puede uno pues hacer lo que uno cree conveniente. Empecé en la Casa de la Cultura y ahí seguí, luego me quedé en mi casa y así daba clases en el parque, en diferentes lugares y así. Yo tuve la oportunidad de verla varias veces en la Casa de la Cultura. Ahí está. Y como le comento, es muy bonito poder ver que
aparte de todas las situaciones malas que usted ha vivido, los momentos que la han marcado, porque marcan a las personas, Sí. no se ha dado por vencida. Sí, Y sigue la adelante perseverancia. y le sigue enseñando a personas que quizá en algún momento, en algún lugar les dijeron no, Sí. pero usted llegó, les iluminó la vida y les dijo yo sí te enseño. Así es. ¿Ha tenido un desafío que sea enormemente grande en la academia que usted diga, por esto casi no continúo? Pues mis miedos. Esos son los que nos detienen muchas veces, ¿verdad? Yo siempre he dicho que todo es mental. Entonces eran mis miedos a, ¿lo voy a poder hacer? O sea, yo tengo quizás unas buenas intenciones, pero ¿lo voy a poder hacer? Y en ese momento cuando quizás perdés todo, te decís, tengo que empezar de cero. Y el creerte vos mismo y quizás el sentir el ambiente de algunas personas de decir, no lo va a lograr, que para qué sigue perseverando si eso no es lo de ella y mejor que se busque un trabajo, mejor aquí, mejor allá. A veces nosotros mismos nos ponemos trabas, Sí, ¿verdad? sí, cerramos ajá. muchas puertas que personas no las pudieron haber abierto y nosotros porque no confiamos en nosotros decimos no, yo no puedo. Ajá, no puedo, pero yo a pesar de todo, yo hay algo de lo que sí quizás me sintiera bastante orgullosa, no es tanto de mi talento, sino de mi perseverancia. Porque yo siempre he dicho de que no es tanto el ser talentoso, sino el perseverante. O sea, el seguir y seguir y seguir y seguir. El no darse por vencido. Sí, ese era mi mayor miedo, mi mayor desafío era mi miedo. Ya ahora verme 3 años atrás, 5 años atrás, es muy diferente a la Miriam que soy ahora. Se siente orgullosa de usted misma de ver Sí. de cómo, de sentir tanto miedo, llegar al momento de ahora y ya no tener... Sé que en algún momento hay miedo porque Sí. sería imposible no sentirlo, Sí. pero ya lo puede controlar y puede seguir adelante con ellos. Sí, así es. ¿Cuánto tiempo lleva usted enseñándole a sus estudiantes este hermoso? Si lo hablamos de un total, yo empecé como a mis 15 años, 14, 15 años, porque siempre he sido, bueno, estaba en iglesia, he sido catequista de niños y ahí tenía coros de niños, Sonsacate, tenía coros de niños, de ahí me fui para San Salvador porque estudiaba medicina, y de repente ahora estoy en música. Ajá. Un cambio completamente drástico. Totalmente drástico. Entonces, bueno, y así quizás tengo bastante tiempo, desde mis 15 años hasta acá, que siempre me ha gustado como enseñar. Quizás no es mi mayor sueño, ¿verdad? Pero sí, quizás tengo la paciencia para enseñar. Sí yo sé que sí la tiene porque no cualquiera va a tener eso de enseñarle a alguien desde cero y estar Sí. así como de no me haces caso y cómo puedo hacer para que me entendas, pero Sí. es muy bonito, como le comento, que usted sigue adelante, que hasta el momento de ahora ha continuado con algo que le gusta y que ama hacer. Sí. Bueno, en este momento aprovechamos el espacio para agradecer a Pacific Productions por ser el patrocinador de este hermoso programa. Si desean excelentes sesiones de fotografías, cobertura de videos para eventos o videos de dron para publicidad de su negocio, Pacific Productions es su mejor opción. Acá abajo está apareciendo el número para que puedan gestionar su servicio audiovisual solo con Pacific Productions. Vamos a seguir con las preguntas para conocer un poquito más de Miriam Anaya, para que las personas las conozcan y si quieren poner a sus niños o ustedes quieren aprender el arte de la música, puedan acercarse a ella y puedan contactarla para que ella les enseñe. ¿Cómo ha evolucionado su academia desde su inicio hasta la actualidad? Pues ha evolucionado de manera gradual, lenta, pero segura. Ajá, como dicen. Ahora, bueno, en la actualidad estoy en el Liceo de Acajutla. Ahí tengo mi academia, ya es un poco más estable, es un espacio grande y puedo ser yo. Porque a veces, bueno, en mi casa, afuera, siempre la bulla, en diferentes lugares en el parque, sí, me sentía bastante bien, pero no era como que me sentía segura. Porque se sentía como, así como dicen, no me sentía en mi hogar. En mi hogar, en mi lugar seguro. Ajá, entonces siento que la evolución es bastante grande. Hemos llegado a bastantes niños que ahora están en varios proyectos, están en la banda municipal, están en diferentes bandas que yo los tuve de pequeños, desde cero. Entonces, eso me llena de orgullo. Yo siempre les dije, miren, un día quizás ya no vamos a estar juntos, pero me siento orgullosa de que yo fui la que estuve en sus primeros pasitos. Y el hecho de acompañarlos también en momentos duros de la vida, eso me llena más de orgullo. Yo les digo, cuando yo los vea en un escenario, yo me voy a sentir orgullosa, o que yo los vea en diferentes bandas, lo importante es que no dejen la música. Y esa creo que es la mayor
evolución que se puede tener, el ver a tus alumnos que han crecido. Porque yo sé que más que una maestra, para usted eran sus amigos Sí. chiquitos o sus amigos grandes, Sí. independientemente de la edad. Sí, Y sé que usted se siente orgullosa porque como Sí. todo profesor o madre o amigos, el ver el crecimiento de las personas que han empezado con uno se siente bastante bien. se siente bien, eso es lo importante. Sí, ¿cuál instrumento musical es su favorito y por qué? ¿Y cuál es el de sus estudiantes? Sé que es una pregunta difícil para usted. Sí. Pues quizás si lo vemos del ámbito más completo, porque es el instrumento con el que yo empecé y el instrumento con el que puedo hacer muchas cosas, quizás sería la guitarra. Porque con ella, bueno, una trompeta, si hago bulla a las 10 de la noche, todo el mundo me va a callar. Hay a veces uno Y está ahí. es muy probable que sí, porque Ajá. uno queriendo descansar y escuchando eso, Ajá. porque hay personas que no sienten el mismo amor por la música como otros. Ujú. Entonces escuchar eso a las 10 de la noche debe ser como de, yo Sí. quiero dormir, yo quiero descansar, mañana tengo que despertar temprano. Ajá, pero sí, la guitarra. La guitarra porque es un instrumento que me ha acompañado en toda mi adolescencia. Que a mí me gusta componer canciones también. Bueno, sobre todo las compuse ya cuando estaba más adolescente. Y ahora quizás el trajín de tanta cosa me ofusca el cerebro. ¿Va? El estrés de Ajá, ir a un lado, ir al otro, a preparar sus clases. Ajá, eso es cansado. Pero sí, la guitarra ha estado conmigo, me ha acompañado para cualquier nota, cualquier instrumento. Mi base es la guitarra. Yo estoy en un lugar y siempre, generalmente la gente le da risa porque, bueno, más que todo antes, que andaba cargando mi guitarra por todos lados. Miren, es que no deja esa tu guitarra. No, porque si me dan ganas de tocar alguna canción aquí o me pasa algo, me refugio en la música. Ajá, entonces yo soy así como que... Ese era su refugio Y era mi refugio. Y sigue usted siendo mi refugio. y usted se sentía segura andando con su guitarra en espalda para todos lados porque Sí. en cualquier lugar usted podía sentarse Sí. y tocar un poquito. Sí. Pero ¿y el instrumento más aclamado, por así decirlo, por sus estudiantes, cuál sería? Uy, quizás buscan también la guitarra, bastante, solo que ahora como en el ámbito de ciudad, por así decirlo, son más famosas las bandas. Las Sí. bandas Están musicales, sonando mucho. ajá, que las orquestas. Sí. En lo personal a mí me gusta más la orquesta. Soy más amante de la orquesta, de lo tranquilo, de los violines y de todo eso, pero sí, la gente sigue buscando la guitarra porque siempre ha sido histórico. Van y de 10 personas que me preguntan, enseña guitarra o piano. Quizás serían esos dos instrumentos. Esos dos son los más llamados por sus estudiantes. Ujú. Dice que yo tuve la oportunidad de aprender piano, Ajá. pero por situaciones de la vida ya no pude continuar, pero siempre me ha llamado la atención, siempre ha habido como algo ahí de querer saber cómo poder hacer uno para componer o para poder tocar ciertas melodías. Sí. Pero lo bueno es que hay personas que tienen la oportunidad y que siguen haciéndolo hasta el día de ahora como usted, Sí. y que también pueden enseñar y transmitir todo lo que han aprendido a lo largo de la vida. Sí. ¿Y qué es lo más gratificante de enseñar música a niños, jóvenes y adultos? Lo más gratificante, pues para mí sería el hecho de que ellos hayan cumplido su sueño. De 10 personas, quizás 9 han querido aprender un instrumento musical. Bueno, casi todos. Siempre nos llaman la atención. Y yo siempre he dicho, porque dicen, no, es que no todos traen para la música. Sí, hay otros que quizás son talentosos, ¿va? Porque, bueno, yo en lo personal me considero que no es que sea talentosa, sino que soy perseverante. He tenido personas que han estado a mi lado que son súper talentosos y se aprenden las cosas de manera rápida. Entonces, y a mí me costaba bastante, pero como dicen, la práctica es el maestro, ¿va? Exacto. Ahora que estoy a pura perseverancia. Pero sí, ese es mi mayor, ¿cómo sería? Mi mayor satisfacción. El verlos que se sienten felices tocando un instrumento musical. El verlos que empezaron y que decían que no, que era difícil, y de repente ver sus ojitos brillar y decir, mira, señor, sí lo logré. Entonces, esa es mi mayor satisfacción, el verlos cumplir su sueño. Es muy interesante que como maestra tenga la oportunidad de ver cómo sus alumnos han crecido, ya sea a su lado o en otras bandas. Y creo que eso es tan importante para usted, que la ayuda y la motiva a seguir enseñando a las personas. Sí. Y eso sé que es un poco difícil, pero ¿cómo dirige su tiempo en enseñarle a bandas y en instituciones? Uh-huh. ¿Cómo me organizo? Sí. Pues es bastante complicado porque
bueno, yo tuve un amigo que siempre me decía, Miriam, entre una hora y otra hora pone un espacio de tiempo para vos. A veces, bueno, todavía tengo esa maña que no como. Yo ando de aquí para allá, y como he hecho mi emprendimiento de andar llevando niños a las escuelas, si uno tiene que ver de dónde se supera. Pero sí, me organizo, por ejemplo, los domingos en la noche, yo lanzo los horarios de toda la semana, por ejemplo, en el liceo, en la Lisandro, en el Kinder Nacional, las clases de la academia que se continúan, tengo clases privadas también. Entonces pregunto, ¿verdad? Por ejemplo, las clases privadas, ¿va a querer tu clase esta semana? ¿Verdad? Cuando pagan solo para organizarlo desde antes. Ajá, una semana. Entonces yo así me organizo, semana a semana. Sí, porque creo que sería muy difícil hacerlo de un día para otro sabiendo que tiene tantas cosas que hacer. Sí, por ejemplo, cuando salen cosas como cosas inesperadas, como la muerte y cosas así, por ejemplo, en estos días que pues sí han habido personas que se han ido de nuestro lado, me toca montar canciones de un día para otro y pues ahí en una tarde se monta y pues ya se acompañan a las personas. Lo bueno es que tiene ese don para poder hacerlo y aunque a veces las situaciones no son las que nosotros queríamos vivir en ese momento, pero puede hacerlo y puede expresarse con la música. Con la música, sí, así es. Recuerde que si usted quiere promocionar su negocio en redes sociales con videos, fotografías, reels y demás contenido, puede ponerse en contacto con Kahoot Lapper of the Pacific. Más de 70,000 suscriptores en YouTube y más de 28,000 seguidores en Facebook para brindarle publicidad a su negocio. Yo sé que es muy difícil, como le comentaba, las situaciones que vivimos el día a día, que a veces no son lo que nosotros pensábamos. Sí. A veces nos desmotivan completamente y nosotros ya no quisiéramos seguir. Pero sé que el amor por la música hace que usted siga y que sé que en su momento les afecta porque sí. Pero siempre está ahí para enseñarle a sus niños y a sus adolescentes, hasta adultos, el amor hacia la música. Sí, así es. ¿Qué impacto considera usted que tiene la música en la vida de los estudiantes, especialmente en aquellos con recursos limitados? ¿Qué impacto? Sí. Pues bastante grande, como dice una frase, que la música cambia. La música cambia, así como Dios cambia, también la música cambia. Entonces, cuando nos vamos a lugares, yo siempre dije que los proyectos deberían de ser dirigidos a esos niños. A esos niños que no tienen posibilidades de pagar una clase, los que no tienen posibilidad de tener un instrumento musical, porque yo también estuve ahí. Entonces, es ponerse en el lugar de las personas, porque a veces ya lo pasamos nosotros. Exactamente. Yo, por ejemplo, así me aprendí los sonidos, tenía un piano de cartón, porque no tenían para comprarme un piano. Entonces, y así me imaginaba los sonidos. Entonces, esas son cosas que yo les digo a ellos. A veces uno no entiende porque uno vivió ciertas cosas, pero es para que cuando vos tengas a un niño enfrente y te diga, yo no tengo para esto, pues sí, no tenés, pero vas a tener. Te vas a esforzar y lo vas a tener. No siempre la vida va a ser mala. Pues de un momento a otro puede cambiar completamente y puede llegar a cumplir sus sueños. Sus sueños. Lo que usted dice y lo más importante es el ser perseverante. Es que eso es todo, ahí está la clave. Dios y la perseverancia lo pueden llevar a uno hasta donde sea la voluntad de Dios. Sí, porque si no perseveramos, si no continuamos, si no confiamos en Dios y si no le pedimos específicamente a Él que nos ayude, sería muy difícil tener ese instinto de querer continuar y de seguir adelante. Sí, así es. ¿Qué consejo le daría usted a las personas que quieren aprender música? ¿Qué consejo? Pues que si les gusta, que perseveren. Esto es lo importante, y que si lo quieren, lo van a tener. Si quiere aprender guitarra, pues va a aprender guitarra. Y todo es la paciencia y la perseverancia. Hay instrumentos que necesitan paciencia. Y es lo que muchos a veces no tenemos. Les digo porque me ha pasado, todos tenemos un instrumento que es el preferido. Pero a veces hay instrumentos que no es el fuerte de uno. Yo he intentado, toco la mayoría de instrumentos, pero hay instrumentos que me han costado más, ¿verdad? Como los de viento, que, no es lo mío. Yo agarro una guitarra y así, agarro una trompeta y es un poquito más difícil para mí, pero eso no significa que no podemos hacerlo. Pero es perseverar. Si uno tiene un sueño, uno se lo tiene que visualizar. Yo me veo ahí y yo lo voy a lograr. Entonces, cuando uno tiene la mente segura, sin ningún límite, aunque la gente te diga, ¿y para qué estás haciendo eso? Vos loco. Es no dejar que influyan, ¿verdad? No dejar que influyan los comentarios negativos de la gente. Exactamente, es no hacerles caso, es perseverar.
le gusta, practíquelo con paciencia y perseverando. Sobre todo con una buena maestra. Oh. Como yo, dígale usted. Ya que menciona eso, que lo hagan con una buena maestra, claro que sí. ¿Podría darnos sus redes sociales o algún número para que puedan contactarla si las personas quieren alguna clase privada o si desean saber qué horarios usted maneja en su escuela de música? Sí, tengo mi número de teléfono que es el 7012-5014. Tengo también la página de Anaya Academy y mi perfil Miriam Anaya. Bueno, si ustedes quieren contactar una excelente maestra para aprender sobre el bello arte de la música, pueden ponerse en contacto con ella, que yo sé que con gusto ella les va a ayudar a cumplir su sueño de aprender cómo tocar algún instrumento. ¿Usted qué le diría a las personas que desean iniciar un proyecto de enseñanza sobre algún arte? ¿Qué le diría? Que si su sueño es ese, hacer un proyecto ya sea propio o en colectivo, pues que le echen ganas, que lo planteen, cuántos años lo quieren hacer y pues que den los primeros pasitos. Y que aunque siempre en cualquier proyecto lo más difícil es lo primero. Como dicen, las tareas nobles parecen imposibles al principio. Siempre he manejado esa frase y si quieren hacerlo, perseveren. Inicien, perseveren, que el que persevera alcanza. Tiene mucha razón, como se le ha comentado a lo largo de las preguntas que le he realizado esta tarde. Es muy cierto que lo que se necesita es la perseverancia. Sí. Porque si no somos perseverantes, no podremos llegar y cumplir todos nuestros sueños. Sí, así es. Recordarles que si ustedes desean vender, rentar o alquilar alguna propiedad en El Salvador, Acajutla Real Estate Company cuenta con el mejor asesoramiento inmobiliario. Pueden ponerse en contacto con cualquiera de los dos números que están apareciendo acá abajo y personalizar su asesoramiento con agentes 100% certificados. Bueno, Miriam, ha sido para mí un gusto poder estar acá con usted, poder conocerla un poco más y ayudar a todas las personas que la conozcan, que puedan saber un poco más de su vida. Pero antes de finalizar, vamos a hacer una serie de dinámica, que es la sección que se llama Lo primero que pienses. Yo le diré unas ciertas palabras y usted me va a decir lo primero que se le venga a la mente. ¿Me capta la idea? Digo que sí. Bueno, como por ejemplo, yo le digo música. Se me dice lo primero que se le venga a la mente con la palabra música. Amor. Y así sucesivamente vamos a ir con la serie de palabras que yo tengo acá a un lado. Ok. Música. Amor. Academia Anaya. Éxito. Familia. Amistad. Instrumentos musicales. Instrumentos musicales. Éxito también. Enseñar. Con amor. Acajutla. Ciudad Perla del Pacífico. Bandas de música. Liceo de Acajutla. El Salvador. Nuestra nación. Miriam Anaya. Perseverancia. Tiene muchísima razón porque hemos escuchado de su historia, hemos escuchado lo que usted ha vivido y esa palabra la define completamente porque a pesar de todos los malos momentos, todas las situaciones difíciles que usted ha vivido, la perseverancia es la que la ha llevado hasta este momento. Sí. Y sé que eso es lo que la va a ayudar a seguir adelante y a continuar con sus sueños, a continuar con su academia, que sé que hasta el día de ahora usted lo está haciendo excelente. Gracias. No sé si usted quisiera decirle algo al público o algo dirigido a una persona especial que la haya apoyado en todo este proceso de su academia o de su amor por la música. Bueno, primeramente, gracias al programa. No puedo pronunciar el inglés porque Acajutla Pearls of the Pacific. Of the Pacific. Mi inglés es verdad. Muchas gracias a estos medios que apoyan al talento, que apoyan a las personas que perseveran, que perseveramos. También si alguien lo ve y quiere iniciar en la música, no importa la edad, inícielo, que si usted quiere, usted lo puede hacer y pues a luchar por sus sueños, independientemente sea la música, el deporte, el arte, cualquier otro tipo de arte. Si usted le gusta, si usted se visualiza ahí, lo va a lograr. Así que ánimo y éxitos a todos. Fue un gusto, Miriam, mucho gusto esta tarde con usted. Mucho gusto. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este podcast. Agradecemos nuevamente su amable sintonía. Es un placer llevarles este programa a todos ustedes y no se pierdan la próxima semana en esta misma plataforma un nuevo podcast lleno de muchas sorpresas para todos ustedes. Soy Pamela y les deseo un feliz día. Adiós.